Camino comienza aquí. El propósito no es algo que encuentres una sola vez, es una práctica continua. Cada día es una oportunidad para alinear tus acciones con lo que verdaderamente importa. Toma este libro como una brújula y recuerda que el viaje hacia el propósito es en sí mismo parte del propósito. Capítulo 1. Bienvenidos al camino. El sol comenzaba a asomarse entre las montañas, bañando el centro de Retiro, horizonte interior con un cálido resplandor. Sofía, una mujer de 36 años con una expresión de cansancio perpetuo, bajaba del taxi con una pequeña maleta y una mezcla de curiosidad y escepticismo en el rostro. Dentro del salón principal, un grupo diverso ya se encontraba esperando. Algunos miraban alrededor, incómodos, mientras otros intentaban entablar conversación. Una mujer enérgica con cabello rizado, Clara, saludaba con entusiasmo a cada persona que llegaba. «Hola, soy Clara», dijo al ver a Sofía acercarse. «Bienvenida al Retiro. ¿Primera vez en algo así?» «Sí, y probablemente la última», respondió Sofía con un tono seco mientras dejaba su maleta a un lado. Clara no se inmutó y sonrió. «Bueno, eso me lo dices al final de la semana». Unos minutos después, el coordinador principal, Julián, entró en la sala con una energía serena que inmediatamente captó la atención de todos. Era un hombre de unos 50 años, con barba bien cuidada y una mirada que parecía ver más allá de las palabras. Bienvenidos a Horizonte Interior, un espacio para redescubrir quiénes somos. Antes de comenzar, quiero que sepan algo. No están aquí por casualidad. Cada uno de ustedes tiene algo único que aportar y, más importante aún, algo que aprender. Sofía rodó los ojos, mientras a su lado, un hombre robusto con tatuajes en los brazos, Marcos, parecía más interesado en revisar su teléfono. Julián lo notó y sonrió. «Incluso aquellos que no creen necesitar en sorprenderse, ¿verdad, Marcos?», dijo con un guiño. Marcos levantó la vista, algo sorprendido. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Tengo mis métodos». Julián sonrió. «Pero por ahora dejemos los teléfonos de lado. Este es un espacio libre de distracciones». El grupo soltó un murmullo de incomodidad, pero la firmeza de Julián no dejaba lugar a objeciones. «Antes de que comencemos con las actividades, me gustaría que se presentaran. No me interesa saber qué hacen o qué títulos tienen. Quiero saber quiénes son y qué los trajo aquí». Clara fue la primera en hablar, con su entusiasmo característico. «Soy Clara, y estoy aquí porque quiero aprender a estar más presente. Siempre estoy corriendo de un lado a otro y siento que me estoy perdiendo cosas importantes». Sofía, aún algo reacia, fue la siguiente. «Soy Sofía. Estoy aquí porque…» hizo una pausa. «Mi terapeuta me lo recomendó. Dice que necesito encontrar mi propósito o algo así». El grupo continuó presentándose, cada uno compartiendo un fragmento de su historia. Marcos confesó que había llegado al Retiro como parte de un acuerdo con su jefe tras un comportamiento impulsivo en el trabajo. Natalia, una mujer elegante pero con ojos tristes, explicó que buscaba reconectar consigo misma tras un divorcio. Y Tomás, un joven de 22 años, admitió que no sabía por qué estaba allí, pero que sentía que su vida carecía de dirección. Julián escuchaba atentamente cada palabra, sin interrumpir. Cuando todos terminaron, se puso de pie y dijo: «Gracias por compartir. Ahora, quiero que recuerden una cosa. Este espacio no es para juzgar ni para competir. Aquí estamos para apoyarnos y para descubrir juntos lo que significa vivir con propósito». El grupo asintió, algunos con más convicción que otros. Julián continuó: «Nuestra primera actividad será simple. Vamos a caminar en silencio por los jardines, observando lo que nos rodea. No hablen, no juzguen, solo caminen y respiren. Cuando regresen, hablaremos de lo que experimentaron». Mientras salían al jardín, Sofía no podía evitar sentirse escéptica. «¿Caminar? ¿Esto es lo que vine a hacer?», pensó. Pero algo en la tranquilidad del lugar comenzó a calmar su mente. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en sus problemas y simplemente observó cómo los rayos del sol atravesaban las hojas de los árboles. Marcos, por otro lado, caminaba con los brazos cruzados, tratando de evitar que alguien notara la humedad en sus ojos al ver una flor que le recordó a su abuela. Natalia cerraba los ojos de vez en cuando, disfrutando del sonido del viento, mientras Tomás miraba al cielo, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza. Cuando regresaron al salón, Julián los esperaba con una sonrisa. «Y bien, ¿qué descubrieron?». Las respuestas fueron variadas: paz, incomodidad, recuerdos, silencio. Pero, sin saberlo, todos habían dado el primer paso hacia un nuevo horizonte. El del Retiro estaba llena de una atmósfera cargada de expectativas.
Era el segundo día, y los participantes se reunieron temprano, muchos aún sintiéndose incómodos por las dinámicas del día anterior. Sobre todo, estaban inseguros de cómo interactuar entre ellos. Nadie sabía con certeza qué vendría, pero la guía de Camila prometía algo especial. Hoy nos adentraremos en una práctica fundamental, el silencio, dijo Camila, de pie frente al grupo, su voz cálida y serena. La mayoría de nosotros huimos del silencio. Nos aterroriza porque en él podemos escucharnos a nosotros mismos. Pero también en ese espacio encontramos las respuestas que tanto buscamos. El grupo guardó silencio, expectante. Camila hizo una pausa, observando a cada uno de los presentes. Pasaremos la siguiente hora en completa quietud, sin hablar. Durante este tiempo quiero que escuchen, no a los demás, sino a ustedes mismos. Habrá momentos incómodos, pero está bien. Ese es el propósito. Después de esto hablaremos de lo que hayan sentido. Con una sonrisa, Camila distribuyó unos cojines por la sala, indicándoles que podían sentarse donde se sintieran cómodos. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el suave sonido de los árboles meciéndose con el viento. El desafío del silencio. Mateo, el corredor compulsivo, tamborileaba con los dedos sobre sus rodillas. El silencio lo ponía nervioso. No podía evitar querer hacer algo. El tiempo parecía alargarse y los pensamientos lo invadían. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué se supone que debo pensar? Pero a medida que pasaron los minutos, algo comenzó a suceder. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que correr ni planear. Sus pensamientos se desaceleraron y en ese espacio comenzó a recordar la última vez que se sintió realmente en paz. Una caminata por el campo con su abuelo cuando era niño. Una lágrima rodó por su mejilla antes de que él siquiera se diera cuenta. Mientras tanto, Emma, la ejecutiva adicta al control, cruzaba los brazos con rigidez. Sus pensamientos se convertían en una cacofonía imparable. Esto es una pérdida de tiempo. Tengo cosas que hacer. No puedo simplemente sentarme. Pero algo en la mirada tranquila de Camila le impidió levantarse. Cerró los ojos con frustración y lentamente una imagen apareció en su mente. Su hija pequeña pidiéndole tiempo para jugar mientras ella contestaba correos en el teléfono. Sintió una punzada de culpa, seguida por un deseo intenso de reconectar con lo que realmente importaba. Por otro lado, Sofía, la joven con baja autoestima, respiraba profundamente. Había leído sobre meditación antes, pero nunca lo había intentado. Aunque al principio se sintió tensa, la calma del entorno comenzó a envolverla. En su mente surgió la imagen de una niña, una versión más joven de sí misma, pintando con colores brillantes y sonriendo. ¿Cuándo dejé de creer que era suficiente?, se preguntó, conmovida por el recuerdo. Reflexiones compartidas. Cuando la hora terminó, Camila rompió suavemente el silencio. Muy bien, ahora quiero que compartan lo que sintieron. No importa si fue incómodo, aburrido, revelador o frustrante. Todo es válido. Mateo fue el primero en hablar. No sabía que podía sentirme así. Hice una pausa, luchando por encontrar las palabras. Recordé a mi abuelo. Hace años que no pensaba en él, pero de repente fue como si estuviera ahí conmigo. No sé, es extraño. Camila asintió, con los ojos llenos de comprensión. El silencio nos conecta con esas memorias que dejamos enterradas. A veces traen dolor, pero también traen consuelo. Emma se aclaró la garganta. Fue horrible al principio. No podía dejar de pensar en todo lo que no estaba haciendo. Pero después bajó la mirada, luchando contra la vulnerabilidad. Pensé en mi hija. Me di cuenta de que no paso suficiente tiempo con ella. Siempre estoy trabajando, siempre estoy ocupada. Pero ella solo quiere que esté ahí. Un susurro de empatía recorrió el grupo. Varios asintieron, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Sofía habló después, con un hilo de voz. Yo pensé en mí misma cuando era niña. Era tan feliz, tan libre. Y ahora siento que todo eso se ha perdido. Me di cuenta de cuánto me juzgo a mí misma. Creo que nunca me había dado cuenta hasta ahora. Camila sonrió suavemente. Ese es el poder del silencio. Nos permite ver lo que evitamos enfrentar. No siempre es fácil, pero es necesario para crecer. Y recuerden, esto es solo el comienzo. Lo que encontraron hoy puede ser el inicio de algo hermoso. Un momento de conexión. Después de la sesión, el grupo se sentó en el jardín compartiendo risas nerviosas y reflexiones espontáneas. Mateo se acercó a Emma. ¿Tienes hijos?, le preguntó, curioso. Sí, una niña de 8 años. ¿Y tú? No, pero tengo un perro que probablemente siente que no paso suficiente tiempo con él. Ambos rieron y en ese momento la barrera entre ellos comenzó a desmoronarse.
Sofía, mientras tanto, hablaba con Luis, el músico que parecía perdido en su propia tormenta. ¿Te gusta pintar?, le preguntó él, después de escucharla hablar de su infancia. No lo sé. Hace mucho que no lo intento. Quizás deberías retomarlo. A veces el arte es la mejor manera de encontrarse a uno mismo. El día terminó con una sensación de esperanza. El silencio había hablado, y con él se había abierto una puerta hacia nuevas posibilidades. Capítulo 3. La búsqueda del propósito. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del retiro. Había una sensación diferente en el aire. Después de la sesión de silencio del día anterior, los participantes parecían más presentes, más conectados consigo mismos. Pero Camila sabía que aún faltaba mucho camino por recorrer. Hoy exploraremos una de las preguntas más importantes que pueden hacerse. ¿Cuál es su propósito?, dijo, mientras los miraba uno por uno. Mateo, aún afectado por el recuerdo de su abuelo, cruzó los brazos. Emma, con el ceño fruncido, ya parecía analizar la pregunta de manera racional. Sofía bajó la mirada, insegura de si alguna vez había tenido una respuesta. Luis, el músico, jugueteaba con sus dedos como si estuviera tocando una guitarra invisible. Camila continuó. Muchos creen que el propósito es algo grandioso, como cambiar el mundo o ser famoso. Pero el propósito no siempre es algo externo. A veces es tan simple como vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Un silencio reflexivo llenó la sala. Hoy trabajaremos con una técnica llamada la carta del propósito. Van a escribir una carta a ustedes mismos, pero desde el futuro. Imaginen que han descubierto su propósito y están viviendo su mejor versión. Escríbanse desde ese lugar, guiando a su yo del presente. Algunos intercambiaron miradas de escepticismo, pero todos tomaron papel y bolígrafo. Camila encendió una vela en el centro de la habitación y puso música instrumental de fondo. No se apresuren. Escriban desde el corazón. Las cartas del futuro. Mateo vio la punta del bolígrafo contra el papel. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Qué se supone que debía escribir? ¿Cómo se veía su mejor versión? Cerró los ojos y, sin darse cuenta, volvió a su infancia. Vio a su abuelo sonriéndole después de una larga caminata en el bosque. Muévete porque amas moverte, no porque huyes de algo, le había dicho una vez. Inspiró profundamente y empezó a escribir. Mateo, aprendiste a detenerte. Entendiste que correr no es lo mismo que escapar. Ahora viajas porque amas descubrir, no porque huyes de la rutina. Enseñas a otros a encontrar paz en el movimiento, en el presente. Y lo mejor de todo, aprendiste a estar contigo mismo sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que había una dirección en su vida. Emma, la ejecutiva, se mordió el labio. ¿Cómo sería su futuro si lograra cambiar? Pensó en su hija, en los correos sin responder, en las reuniones interminables. Suspiró y dejó que las palabras fluyeran. Emma, descubriste que el éxito no se mide en correos respondidos ni en reuniones dirigidas. Aprendiste a decir no a lo que no suma y sí a lo que nutre tu alma. Ahora eres madre con presencia, no solo con autoridad. Has construido una vida en la que el trabajo te sirve a ti y no al revés. Un nudo se formó en su garganta. ¿Era eso lo que realmente quería? Por primera vez en mucho tiempo se permitió preguntárselo. Sofía, con las manos temblorosas, escribió su carta con dudas. Sofía, dejaste de esconderte. Aprendiste a verte con amor y a reconocer que mereces lo mismo que das. Volviste a pintar. Volviste a reír sin miedo a ser juzgada. Ahora caminas con la cabeza en alto porque por fin entendiste que siempre fuiste suficiente. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero esta vez no trató de ocultarlas. Luis, el músico, garabateó con rapidez. Luis, dejaste de temerle al escenario de la vida. Aprendiste que la música no necesita perfección, sino verdad. Ahora compartes tu arte sin miedo al juicio. Has entendido que tu voz es valiosa, que tu historia importa. Y, lo más importante, aprendiste a escuchar antes de tocar. Exhaló con fuerza. Tal vez, solo tal vez, podría dejar de dudar tanto de sí mismo. Compartiendo las revelaciones, Camila observó cómo terminaban sus cartas. Ahora, si se sienten cómodos, compartan una parte que les haya resonado. Mateo fue el primero en hablar. Leyó su frase sobre correr por amor y no por huida. Emma compartió su reflexión sobre ser madre con presencia. Sofía, con la voz quebrada, habló sobre verse con amor. Luis sonrió con timidez mientras leía su fragmento sobre la música y la verdad. Cuando terminaron, Camila los miró con orgullo. Cada uno de ustedes acaba de dar un paso gigante.
Han vislumbrado el camino hacia su propósito. Tal vez aún no lo tengan claro, pero lo importante es que han comenzado la búsqueda. El grupo asintió, cada uno procesando sus propias revelaciones. Afuera el sol seguía brillando, pero algo en su interior había cambiado. El viaje apenas comenzaba. 4. El poder de la meditación y la reflexión. El amanecer trajo consigo una brisa fresca que recorría el retiro. La rutina de la mañana era diferente esta vez. En lugar de una actividad física o una conversación guiada, Camila los llevó a un espacio abierto en el bosque. Los árboles altos formaban un techo natural y la tierra húmeda bajo sus pies tenía un aroma reconfortante. El grupo se reunió en círculo alrededor de una pequeña fogata. Hoy exploraremos algo que muchos subestiman: el silencio. Camila observó a cada uno de los participantes. A veces, la única manera de encontrar respuestas es dejando de hacer preguntas y simplemente escuchando. Mateo cruzó los brazos, incómodo. Emma miró su reloj de manera instintiva antes de recordar que lo había dejado en su habitación. Sofía miró el suelo, mientras Luis cerró los ojos como si ya estuviera entrando en un estado meditativo. Vamos a hacer una meditación guiada, continuó Camila. Si nunca han meditado antes, no se preocupen. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de observar lo que surge sin juzgarlo. El grupo se acomodó en posiciones relajadas, algunos con las piernas cruzadas, otros apoyando la espalda en los árboles. Cierren los ojos y comiencen a respirar profundo. Inhalen, exhalen. El sonido del viento entre las hojas se volvió más nítido. Imaginen que están viendo su vida desde afuera, sin miedo, sin juicio. Solo observen. El grupo permaneció en silencio. Algunos comenzaron a sentir resistencia. Los viajes internos. Mateo vio imágenes de su infancia. Su abuelo enseñándole a atar los cordones de los zapatos. Su primer partido de fútbol. La primera vez que corrió sin detenerse. Pero luego la escena cambió. Se vio a sí mismo de adulto, corriendo sin rumbo, siempre huyendo de algo. Su respiración se aceleró. Si tu mente se inquieta, vuelve a la respiración. La voz de Camila lo ancló. Inspiró. Expiró. Y en ese silencio, por primera vez, entendió que nunca se había permitido estar quieto. Vio su vida como un calendario lleno de reuniones, plazos y correos electrónicos. Pero luego apareció la imagen de su hija jugando sola en su habitación. Emma quiso acercarse a ella, pero la niña no levantó la vista. La culpa le pesó en el pecho. No huyan de lo que vean. Solo observen, susurró Camila. Emma respiró hondo. Tal vez era el momento de hacer cambios. Sofía se encontró con su reflejo en un espejo imaginario. Al principio vio la versión de sí misma que siempre criticaba, insegura, dudosa. Pero luego la imagen cambió. Se vio sonriendo, radiante, sin miedo a ser quien era. Las lágrimas cayeron por sus mejillas. Luis, el músico, se imaginó en un escenario, pero en lugar de un auditorio lleno, solo había una persona en la primera fila, él mismo. Por primera vez, entendió que antes de tocar para los demás, debía aprender a tocar para sí mismo. Después de varios minutos, Camila habló en voz baja. Cuando estén listos, abran los ojos. El grupo regresó lentamente, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una paz que no habían sentido en mucho tiempo. La meditación no se trata de desconectarse del mundo, sino de conectar con lo que hemos ignorado. Hoy han dado un paso importante, dijo Camila. Nadie habló de inmediato, pero no hacía falta. Se entendían en el silencio. El viaje hacia su propósito continuaba. Capítulo 5. La importancia de las relaciones personales. El grupo seguía en silencio tras la intensa sesión de meditación del día anterior. Aunque nadie lo decía en voz alta, algo dentro de ellos había cambiado. Se veían entre sí con una nueva perspectiva, como si por primera vez realmente se vieran. Camila los reunió en el granero convertido en sala de reuniones, un espacio rústico pero acogedor, con alfombras de colores y cojines esparcidos por el suelo. Hoy vamos a hablar de las relaciones personales, dijo, sentándose con ellos en círculo. De lo que significan en nuestra vida y del impacto que tienen en nuestra búsqueda de propósito. Mateo se acomodó, cruzando los brazos. Sofía miró hacia la ventana, como si no estuviera lista para esa conversación. Emma entrelazó los dedos en su regazo. Luis sacó su libreta de notas, como siempre hacía cuando algo le intrigaba. Quiero que piensen en la persona más importante en su vida en este momento. ¿Quién es? El silencio se hizo espeso. Nadie respondió de inmediato. Vamos a hacer una dinámica, continuó Camila.
Se van a dividir en parejas y van a contarse mutuamente una historia sobre alguien que haya cambiado su vida. Puede ser un amigo, un familiar, incluso alguien que apenas conocieron. Las parejas se formaron al azar. Conversaciones que sanan Mateo y Sofía. Sofía miraba al suelo. No quería compartir nada personal. Mateo, por otro lado, se veía impaciente. «No tienes que decir nada si no quieres», dijo él con tono despreocupado. Ella levantó la mirada. «Mi hermano». Sofía respiró hondo. Fue la única persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Mateo la observó en silencio. «¿Qué pasó con él?» Sofía apretó los labios. «Murió hace 3 años». Mateo asintió lentamente. «Yo perdí a mi madre cuando tenía 17. Nunca supe cómo lidiar con eso». Sofía lo miró con sorpresa. No esperaba que Mateo compartiera algo tan personal. «¿Cómo lo manejaste?» Él se encogió de hombros. «Corriendo, huyendo, lo que sea para no pensar en ello». Sofía asintió. «Yo me escondí. Dejé de hablar con la gente, de confiar». Se miraron en silencio. Por primera vez ambos sintieron que no estaban tan solos como creían. Emma y Luis. Luis sonrió. «Voy a hablarte de mi abuelo. Fue la primera persona que me enseñó a tocar la guitarra». Emma sonrió también. «Debe haber sido un gran hombre». Lo era. Siempre decía que la música no es solo sonidos, sino sentimientos convertidos en notas. Emma asintió. «Mi hija es esa persona para mí. Me recuerda que la vida no es solo trabajo». «¿Y le dedicas suficiente tiempo?» Emma bajó la mirada. «No». Luis tocó su libreta con los dedos. «Pero estás aquí. Eso significa que quieres cambiarlo». Emma lo miró con gratitud. Después de un rato, Camila los llamó de vuelta al círculo. ¿Cómo se sintieron? Las respuestas llegaron poco a poco. «Extraño, difícil, liberador». Camila asintió. «Las relaciones nos construyen, nos moldean, pero también pueden destruirnos si no aprendemos a manejarlas. A veces, alejarnos de ciertas personas es necesario. Otras veces, necesitamos recuperar conexiones que hemos perdido». Se hizo un silencio. Hoy los invito a reflexionar sobre quiénes son las personas que realmente importan en su vida y qué están dispuestos a hacer para fortalecer esas relaciones. El grupo se quedó pensando. Uno a uno, comenzaron a entender que su propósito no solo se encontraba en su interior, sino también en las conexiones que construían con los demás. Capítulo 6. La sabiduría de las antiguas tradiciones. El amanecer traía un aire fresco y puro al retiro. El grupo se reunió alrededor de una gran fogata que Camila había preparado la noche anterior. El fuego danzaba con vida propia, iluminando los rostros de todos con su cálido resplandor. «Hoy exploraremos la sabiduría de las antiguas tradiciones», dijo Camila, sentándose sobre una manta tejida a mano. «Quiero que piensen en algo. En todas las culturas del mundo existen rituales, prácticas y enseñanzas que han perdurado por siglos. ¿Por qué creen que es así?» Luis, siempre con su libreta en mano, fue el primero en responder. «Porque funcionaban. De alguna manera, esas tradiciones ayudaban a la gente a vivir mejor». Camila sonrió. «Exactamente. Algunas nos ayudan a conectar con nosotros mismos. Otras nos enseñan a encontrar nuestro propósito o a vivir en equilibrio con la naturaleza. Hoy experimentaremos algunas de ellas. El poder de los rituales». Camila les entregó pequeños cuencos de barro con agua. Este es un ritual de purificación usado en muchas culturas. El agua representa renovación. Antes de comenzar el día, pasen las manos por el agua y visualicen cómo se llevan consigo todo lo que ya no les sirve. Uno a uno, metieron las manos en el agua, sintiendo la frescura en su piel. Mateo, que solía burlarse de este tipo de cosas, lo hizo en silencio. Por alguna razón, le pareció un gesto significativo. «Ahora, un ritual de conexión», continuó Camila. «En muchas culturas indígenas, cuando alguien necesitaba claridad, se sentaban en círculo y hablaban con honestidad. Quiero que cada uno de ustedes comparta una creencia que les haya guiado en la vida». Lecciones del pasado. Luis tomó la palabra primero. «Mi abuelo decía, si no encuentras el camino, constrúyelo». Me lo repetía cada vez que me sentía perdido. Sofía asintió. «Mi madre siempre decía, la vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo respondes a ello». Emma sonrió con melancolía. «Mi abuela tenía una frase, cuando estés en la tormenta, baila bajo la lluvia». Nunca la entendí hasta que mi vida se puso difícil. Camila los miró con ternura. «¿Ven? Estamos rodeados de sabiduría, pero muchas veces no la valoramos». Mateo, que había estado callado, finalmente habló. «Mi padre solía decirme, no importa cuántas veces caigas, importa que te levantes una más». El grupo quedó en silencio.
Sabiduría de nuestros ancestros, dijo Camila. Hoy los invito a tomar lo mejor de estas enseñanzas y aplicarlas a su vida. Cerrando el círculo. Para terminar, Camila les entregó un pedazo de papel y les pidió que escribieran una enseñanza que quisieran recordar siempre. Luego los lanzaron al fuego, permitiendo que el humo llevara su intención al universo. Mientras las llamas consumían el papel, el grupo sintió algo distinto. Algo que no podían explicar, pero que los conectaba con algo más grande que ellos mismos. Ese día, comprendieron que el propósito no solo se encuentra en el futuro, también está en las raíces de nuestro pasado. Capítulo 7. Citas inspiradoras y su poder transformador. El aire matutino era fresco y tranquilo en el retiro. Después de la intensa sesión del día anterior sobre la sabiduría de las antiguas tradiciones, los participantes se reunieron en la sala común, donde Camila había preparado una nueva dinámica. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera rústica, había un cuenco lleno de pequeños pergaminos enrollados. Hoy trabajaremos con el poder de las palabras, dijo Camila, mirando al grupo. A veces, una sola frase puede cambiar nuestra perspectiva, ayudarnos a ver lo que antes parecía invisible o darnos la fuerza para seguir adelante. Mateo, aún algo escéptico, levantó una ceja. ¿Quieres decir que unas simples palabras pueden hacer que cambiemos nuestra vida? Camila sonrió con paciencia. Las palabras no son simples, Mateo. Pueden ser una semilla que siembras en la mente y con el tiempo crecen hasta transformarte. Dicho esto, tomó un pergamino y lo leyó en voz alta. No podemos dirigir el viento, pero sí ajustar las velas. El grupo guardó silencio por un momento, reflexionando sobre la frase. Emma fue la primera en hablar. Es cierto, no siempre podemos controlar lo que pasa en nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Luis asintió. Creo que muchas veces desperdiciamos energía luchando contra cosas que no podemos cambiar, en lugar de adaptarnos. Camila les entregó el cuenco. Ahora es su turno. Saquen un pergamino y lean en voz alta lo que les ha tocado. Las palabras que marcan el camino. Sofía desenrolló su papel y le leyó. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Albert Schweitzer suspiró y compartió. Creo que he pasado gran parte de mi vida buscando validación externa en lugar de disfrutar el proceso. Luis tomó su pergamino y lo leyó. Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Theodore Roosevelt. Me recuerda que siempre he pospuesto mis sueños esperando el momento perfecto, pero tal vez nunca llegue si no lo creo yo mismo. Mateo sacó su pergamino con escepticismo, pero al leerlo, su expresión cambió. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Se quedó en silencio un momento antes de hablar. No sé por qué, pero esto me hace pensar en mi padre. Siempre me decía algo parecido, pero nunca le presté atención. Camila le sonrió con calidez. Tal vez ahora es el momento en que estás listo para escuchar. Integrando la sabiduría. Después de leer todas las citas, Camila les hizo una última petición. Escriban en su cuaderno la frase que más los haya impactado hoy y reflexionen sobre cómo pueden aplicarla a su vida. El grupo se sumió en un silencio profundo mientras las plumas se deslizaban sobre el papel. En ese instante, cada uno de ellos sintió que algo dentro de sí se movía, como si esas palabras hubieran tocado un punto que necesitaban ver. Cerrando la sesión. Cuando terminaron, Camila los miró con una expresión de orgullo. Hoy han descubierto que unas pocas palabras pueden hacer una gran diferencia. A lo largo de este camino encontrarán muchas más que los guiarán. Lo importante es estar abiertos a recibirlas. Mientras el grupo se retiraba a descansar, cada uno llevaba consigo no solo un pergamino con palabras escritas, sino una nueva perspectiva sobre su vida. A veces, un solo mensaje puede ser el inicio de una transformación. Capítulo 8. Ejercicios prácticos para transformar tu vida. La mañana amaneció serena en el retiro. El sonido de los pájaros y la brisa entre los árboles acompañaban el despertar del grupo. Tras una semana de profundas reflexiones y conversaciones intensas, Camila decidió que era momento de pasar de la teoría a la acción. Cuando todos se reunieron en el salón principal, ella se colocó en el centro de la habitación con una energía renovada. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre propósito, emociones, relaciones y sabiduría, pero de nada sirve entender algo si no lo aplicamos.
Así que hoy nos enfocaremos en la práctica. Luis cruzó los brazos y sonrió. ¿Nos pondrás a hacer tareas, Camila? Ella rió. Algo así. Vamos a trabajar en ejercicios concretos que los ayudarán a construir la vida que realmente desean. Mateo suspiró. Bueno, no vine hasta aquí solo para escuchar discursos. Veamos de qué se trata. Camila les entregó una hoja en blanco y un bolígrafo a cada uno. Empecemos con el primer ejercicio. Ejercicio 1. La carta del futuro. Cierren los ojos un momento, indicó Camila. Quiero que imaginen su vida dentro de 5 años. No piensen en limitaciones, sino en lo que realmente quieren. ¿Cómo se ven? ¿Dónde están? ¿Cómo es su rutina diaria? El grupo obedeció, cada uno sumido en sus pensamientos. Ahora, abran los ojos y escriban una carta desde el futuro, describiendo su vida ideal. Imaginen que su yo del futuro les habla y les dice qué hicieron para llegar hasta ahí. Emma, emocionada, preguntó, ¿puede ser detallada? Cuanto más detallada, mejor, afirmó Camila. Describan sus logros, su estado emocional, las decisiones que tomaron. El grupo comenzó a escribir en silencio. Algunos fruncían el ceño, otros sonreían con nostalgia. Para Mateo, el ejercicio resultó especialmente difícil. Llevaba años sintiendo que su vida no tenía rumbo. Ejercicio 2. Identifica tus bloqueos. Cuando terminaron, Camila dio el siguiente paso. Ahora, hagan una lista de todo lo que creen que los ha detenido hasta ahora. Miedos, creencias limitantes, excusas, cualquier cosa que sientan que los frena. Luis resopló. Esto será interesante. Poco a poco, los papeles se fueron llenando con palabras como miedo al fracaso, falta de disciplina, compararme con otros, dudas constantes. Sofía miró su lista y confesó. Es impactante ver esto escrito. Es como si al ponerlo en papel se hiciera más real. Mateo miró su hoja en silencio, pensativo. Sí, pero también significa que podemos hacer algo al respecto. Camila sonrió al ver la reacción del grupo. Ejercicio 3. Acciones concretas. Ahora viene la parte más importante, dijo. Quiero que al lado de cada bloqueo escriban una acción concreta que pueden tomar para superarlo. Emma miró su lista y escribió. Miedo al fracaso. Intentar cosas sin esperar la perfección. Luis añadió. Falta de disciplina. Crear una rutina y comprometerme a seguirla por 21 días. El grupo se sumió en una atmósfera de concentración. Cada uno comenzaba a darse cuenta de que, aunque sus bloqueos parecían grandes, había formas de superarlos. Cierre del día. Cuando todos terminaron, Camila los miró con orgullo. Hoy han dado un paso gigantesco. Han identificado lo que los frena y han encontrado caminos para avanzar. Pero recuerden, esto no se trata solo de escribirlo, se trata de actuar. Mateo levantó la vista y asintió. Sí, supongo que ya no hay más excusas. El grupo rió, pero cada uno sabía que había un compromiso real detrás de esas palabras. Esa noche, antes de dormir, muchos de ellos releían sus cartas y listas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenían el control de su destino. Capítulo 9. El poder del compromiso y la acción. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando el grupo se reunió en el salón principal. Había una energía distinta en el aire. La sesión del día anterior había dejado huella en cada uno de ellos. Y ahora, Camila estaba lista para guiarlos en el siguiente paso, convertir sus reflexiones en acción. Se paró frente a ellos con una sonrisa. Ayer identificamos nuestros bloqueos y escribimos acciones concretas para superarlos. Pero hay algo más que debemos hacer antes de avanzar. Comprometernos. Luis arqueó una ceja. ¿Comprometernos con quién? Con ustedes mismos, respondió Camila. Porque si no se toman en serio su propio crecimiento, nadie lo hará por ustedes. El grupo la observó en silencio. Habían pasado toda su vida dejando cosas a medias, abandonando proyectos por miedo o falta de confianza. La idea del compromiso sonaba poderosa y aterradora. Ejercicio 1. El contrato personal. Camila les entregó otra hoja en blanco. Escriban un contrato con ustedes mismos. Un compromiso claro, realista y alcanzable. Algo que estén dispuestos a cumplir sin importar los obstáculos. Emma suspiró. Esto se siente serio. Lo es, afirmó Camila, porque el cambio no sucede por magia. Sucede cuando tomamos decisiones y nos mantenemos firmes. Mateo miró su hoja en blanco y después de unos minutos escribió. Me comprometo a dejar de postergar mis sueños y a tomar acción cada día, por pequeña que sea. No dejaré que el miedo me paralice. Luis anotó. Me comprometo a ser constante en mi disciplina diaria y a no poner excusas para no mejorar. 1 a 1,
fueron plasmando sus compromisos. Algunos eran grandes, otros pequeños, pero todos representaban un cambio real en sus vidas. Ejercicio 2. Acción en 24 horas. No basta con escribirlo, continuó Camila. Ahora quiero que cada uno decida una acción que pueda hacer en las próximas 24 horas para demostrar que su compromiso es real. Sofía levantó la mano. Yo quiero empezar a escribir mi blog sobre crecimiento personal. Hoy mismo publicaré mi primer artículo. Emma sonrió. Yo me comprometo a llamar a mi madre. Hace meses que no hablo con ella y quiero recuperar nuestra relación. Mateo respiró hondo. Voy a empezar a buscar trabajo en lo que realmente quiero hacer. No más excusas. El ambiente se llenó de determinación. Cada uno estaba dando un paso fuera de su zona de confort. Ejercicio 3. La comunidad del cambio. Camila miró al grupo con orgullo. El cambio es más fácil cuando tenemos apoyo. Así que vamos a hacer algo más. Cada uno elegirá a una persona del grupo como su compañero de compromiso. Durante la próxima semana se apoyarán mutuamente y se asegurarán de que cumplan sus acciones diarias. Los participantes comenzaron a emparejarse. Mateo y Luis se dieron la mano con complicidad. Emma y Sofía se abrazaron emocionadas. La sensación de unidad y apoyo era palpable. Cierre del día. Cuando terminaron, Camila dio un último mensaje. Hoy han tomado una decisión importante. No subestimen lo que acaban de hacer. El cambio empieza con pequeñas acciones repetidas todos los días. Mateo asintió con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, siento que realmente estoy avanzando. Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, revisaron sus contratos y planificaron sus acciones para el día siguiente. Por primera vez, en lugar de miedo, sintieron emoción por lo que estaba por venir. Capítulo 10. Rompiendo el ciclo de la autodestrucción. El grupo se reunió en el salón después del desayuno. Hoy, el ambiente era más pesado. Aunque todos habían tomado compromisos el día anterior, algunos ya sentían la tentación de volver a sus viejos hábitos. Camila notó las expresiones de duda y frustración en algunos rostros. Hoy hablaremos de algo que todos hemos hecho en algún momento: sabotearnos. Luis suspiró y cruzó los brazos. ¿Por qué nos hacemos eso? Si queremos mejorar, ¿por qué a veces nos arruinamos la oportunidad? Camila sonrió con empatía. Esa es la pregunta del millón. Sabotearnos es la forma en la que nuestra mente intenta protegernos. Nos quedamos en lo conocido, aunque sea dañino, porque el cambio nos asusta. Emma frunció el ceño. ¿Pero cómo podemos dejar de hacerlo? Camila tomó una pizarra y escribió. Identifica, cuestiona, reemplaza, actúa. Este es el proceso para romper el ciclo de la autodestrucción. Vamos a aplicarlo ahora mismo. Ejercicio 1. Identificando el sabotaje. Camila entregó una hoja con 2 preguntas. 1. ¿Cuál es un patrón de autodestrucción que repito? 2. ¿Cómo me ha afectado en mi vida? Los participantes comenzaron a escribir. Mateo fue el primero en hablar. Yo siempre dejo las cosas a medias. Empiezo con mucha energía, pero en cuanto las cosas se complican, me rindo. Emma asintió. A mí me pasa algo parecido. Me pongo metas grandes, pero si no veo resultados rápidos, me desmotivo y lo dejo. Camila sonrió. ¿Ven? No están solos en esto. Ejercicio 2. Cuestionando el sabotaje. Camila escribió en la pizarra. Es cierto que no puedo cambiar. ¿Qué pasaría si siguiera adelante a pesar de los obstáculos? ¿Qué diría alguien que me quiere sobre mi capacidad de lograrlo? Luis rió con amargura. Siempre pienso que no soy lo suficientemente bueno, que otros sí pueden, pero yo no. Camila lo miró con seriedad. Luis, ¿qué pasaría si te permitieras intentarlo sin pensar en el fracaso? Luis se quedó en silencio. No lo sé. Nunca lo he hecho. Tal vez es hora de probar. Ejercicio 3. Reemplazando el sabotaje. Ahora vamos a escribir una nueva narrativa. En lugar del pensamiento destructivo, escriban una afirmación que les ayude a cambiar su mentalidad. Mateo escribió. Soy capaz de terminar lo que empiezo. Mi esfuerzo vale la pena. Emma escribió. No necesito resultados inmediatos para seguir adelante. Cada paso me acerca a mi meta. Luis dudó, pero al final escribió. Merezco intentarlo sin miedo al fracaso. Ejercicio 4. Actuando diferente. Camila miró al grupo. Ahora, tomen una acción concreta para romper el ciclo del autosabotaje. Emma levantó la mano. Voy a continuar con mi proyecto, aunque hoy no vea grandes avances. Mateo asintió. Voy a terminar algo que empecé y no abandonarlo esta vez. Luis tomó aire. Voy a intentar confiar en mí.
El grupo lo miró con apoyo. Camila sonrió. Eso es todo lo que se necesita, un paso diferente para romper el ciclo. Cierre del día. Esa noche el grupo reflexionó sobre lo aprendido. Luis, por primera vez en años, sintió que tenía permiso para intentarlo sin castigarse. Mateo y Emma descubrieron que el progreso no se trata de grandes saltos, sino de pasos constantes. El cambio no era fácil, pero estaban listos para romper el ciclo y avanzar. Capítulo 11. El poder del presente. El grupo se encontraba en círculo, en la misma sala donde cada día enfrentaban sus miedos y descubrían nuevas formas de vivir. Camila los miró uno por uno y luego escribió en la pizarra 2 palabras: aquí y ahora. Quiero que cierren los ojos un momento, dijo con voz calmada. Sientan su respiración, escuchen los sonidos a su alrededor, suelten cualquier preocupación por el futuro y cualquier peso del pasado. Los participantes cerraron los ojos. Por unos minutos, la habitación se llenó de un profundo silencio. Después de un rato, Camila los invitó a abrir los ojos. ¿Qué sintieron? Mateo habló primero. Por un momento, mi mente dejó de correr. Emma asintió. Sí, fue como un pequeño descanso de mis pensamientos. Camila sonrió. Eso es el poder del presente. La mayoría de nosotros vivimos atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. Pero la vida real solo sucede aquí y ahora. Ejercicio 1. Identificando la distracción. Camila entregó a cada uno una hoja con las siguientes preguntas. 1. ¿Qué pensamientos me distraen del presente con más frecuencia? 2. ¿Cómo me hace sentir estar atrapado en esos pensamientos? 3. ¿Qué momentos de mi día logro vivir plenamente en el presente? Los participantes comenzaron a escribir. Luis suspiró y compartió su respuesta. Paso demasiado tiempo pensando en mis errores del pasado. Me siento atrapado en ellos. Ana, que había estado callada, murmuró. Yo siempre estoy preocupada por lo que va a pasar. ¿Y si las cosas salen mal? Camila asintió. Eso es común, pero la pregunta es, ¿alguna vez solucionar problemas del pasado o del futuro ha cambiado algo en este momento? El grupo se quedó en silencio. Ejercicio 2. Práctica de atención plena. Camila tomó una naranja y la pasó al grupo. Quiero que, por un minuto, observen esta naranja como si nunca hubieran visto una antes. Examínenla, siéntanla, huélenla. Cada persona tomó la fruta, notando detalles que nunca antes habían percibido. Eso es mindfulness, dijo Camila. Observar sin juicio, sin prisas, sin distracciones. Luis miró la naranja en su mano. Nunca había notado tantas cosas en algo tan simple. Exacto, respondió Camila. Imaginen lo que pasaría si viviéramos cada momento con esta misma atención. Ejercicio 3. Soltando el pasado y el futuro. Camila pidió que escribieran en 2 papeles distintos. 1. Un pensamiento del pasado que quisieran dejar ir. 2. Un miedo del futuro que quisieran soltar. Después los invitó a romper los papeles en pequeños pedazos. Mateo miró los fragmentos en sus manos y suspiró con alivio. No cambia nada en el mundo, pero cambia algo en mí. Camila sonrió. Y ese es el primer paso. Cierre del día. Esa noche, cuando se fueron a dormir, algo era diferente. Mateo sintió que, por primera vez, no estaba persiguiendo un futuro ideal ni huyendo de su pasado. Emma se dio cuenta de que el presente no era tan aterrador como pensaba. Luis comprendió que cada momento tenía su propio valor, sin importar lo que hubiera ocurrido antes. Y en la oscuridad de la noche, respiraron profundo, sintiendo la paz del aquí y ahora. Capítulo 12. El poder de la gratitud. El sol matutino entraba por las ventanas de la sala. El grupo, acostumbrado ya a las dinámicas de Camila, esperaba la nueva lección del día. Sobre la mesa había una pila de libretas y bolígrafos. Hoy hablaremos de algo simple, pero transformador, dijo Camila mientras escribía en la pizarra. Gratitud. El grupo observó la palabra en silencio. La gratitud es una herramienta poderosa, continuó Camila. Nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a enfocarnos en lo que sí tenemos en lugar de lo que nos falta. Emma frunció el ceño. A veces es difícil ser agradecido cuando las cosas no van bien. Camila asintió. Lo entiendo, pero incluso en los momentos difíciles siempre hay algo que agradecer. Ejercicio 1. El diario de gratitud. Camila repartió las libretas y pidió a cada persona que escribiera 3 cosas por las que estuvieran agradecidos. El grupo comenzó a escribir. Luis suspiró y leyó en voz alta. Estoy agradecido por estar aquí, por tener personas con quienes hablar y por haber dormido bien anoche. Mateo sonrió y compartió su lista. Por mi hermana, que nunca dejó de creer en mí.
por la comida que comí hoy y por los momentos en los que siento paz. Emma dudó, pero finalmente habló. Estoy agradecida por estar viva, por tener la oportunidad de cambiar. Y por ustedes. El grupo se quedó en silencio por un momento. Camila sonrió. Eso es la gratitud. No se trata de ignorar lo malo, sino de darnos cuenta de que incluso en los momentos más difíciles hay cosas buenas a nuestro alrededor. Ejercicio 2. La carta de agradecimiento. Camila les pidió que escribieran una carta a alguien que hubiera tenido un impacto positivo en sus vidas. Mateo escribió a su hermana, Luis a su madre, Emma a un viejo amigo que nunca dejó de apoyarla. No tienen que enviarlas, dijo Camila, pero si lo hacen, pueden cambiarle el día a alguien. Ana levantó la mano. ¿Y si la persona a la que quiero agradecer ya no está? Camila se acercó y le sonrió con empatía. Puedes escribirle igual. A veces expresar lo que sentimos es suficiente para sanar. Ana asintió y comenzó a escribir con lágrimas en los ojos. Ejercicio 3. El desafío de 24 horas. Camila los retó a pasar 24 horas expresando gratitud en voz alta. Cada vez que algo bueno pase, grande o pequeño, quiero que lo reconozcan. Al día siguiente, el grupo se reunió para compartir sus experiencias. Luis sonrió. Fue raro al principio, pero funcionó. Agradecí por la comida, por la ducha caliente, por el aire fresco y me sentí diferente. Mateo asintió. Sí, cuando te enfocas en lo bueno, lo malo no desaparece, pero pesa menos. Emma respiró hondo. Yo le agradecí a mi madre por no rendirse conmigo. Fue difícil, pero se sintió bien. Camila los miró con orgullo. Así es como la gratitud cambia nuestras vidas. Nos ayuda a ver lo bueno, incluso cuando hay sombras. El grupo asintió. Algo dentro de ellos había cambiado. Esa noche, al escribir en sus diarios, se dieron cuenta de que la gratitud no era solo un ejercicio, era una nueva forma de vivir. Capítulo 13. Rompiendo creencias limitantes. La sala estaba en completo silencio. Camila había colocado una gran hoja en la pizarra con una pregunta escrita en el centro. ¿Qué creencias te impiden avanzar? El grupo miró la pregunta con curiosidad. Todos tenemos creencias sobre nosotros mismos, explicó Camila. Algunas nos impulsan, pero otras nos limitan sin que nos demos cuenta. Luis cruzó los brazos. ¿Cómo qué? Camila sonrió y escribió algunos ejemplos en la hoja. No soy lo suficientemente bueno. Siempre fracaso en todo. No merezco ser feliz. Es demasiado tarde para cambiar. Emma suspiró. He pensado cada una de esas en algún momento. Camila asintió. La mayoría de nosotros lo ha hecho. Pero lo importante no es que existan, sino lo que hacemos con ellas. Ejercicio 1. Identificando creencias limitantes. Camila les entregó papel y lápiz. Quiero que escriban 3 creencias que sientan que los han frenado en la vida. El grupo comenzó a escribir. Luis miró su hoja y leyó en voz baja. No soy lo suficientemente fuerte. Mateo frunció el ceño. Si muestro mis emociones, soy débil. Emma tragó saliva. No merezco el amor de los demás. El grupo quedó en silencio. Es duro verlas escritas, dijo Camila. Pero ahora viene la parte importante. Ejercicio 2. Cuestionando la verdad. Camila les pidió que leyeran cada una de sus creencias y se preguntaran lo siguiente. 1. ¿De dónde viene esta creencia? 2. ¿Es realmente cierta? 3. ¿Qué pasaría si dejara de creer en esto? Luis se quedó mirando su frase. Creo que lo de no soy fuerte viene de cuando era niño, y mi padre siempre decía que llorar era de débiles. Camila asintió. ¿Y qué pasa si en realidad sí eres fuerte? Luis lo pensó por un momento. Supongo que entonces no tendría miedo de intentarlo. Mateo miró su hoja. Si dejara de creer que mostrar emociones es debilidad, tal vez podría conectar más con los demás. Emma respiró hondo. Si dejo de pensar que no merezco amor, tal vez podría aceptarlo cuando alguien me lo da. Camila sonrió. Exacto. Ejercicio 3. Creando nuevas creencias. Ahora, quiero que tomen cada creencia y la reemplacen por una nueva, positiva y empoderadora. Luis tachó su frase y escribió. Soy fuerte porque sigo adelante a pesar del miedo. Mateo cambió la suya por expresar mis emociones me hace humano, no débil. Emma, con los ojos brillosos, escribió merezco amor porque todos lo merecemos. Camila los miró con orgullo. Las creencias limitantes solo tienen poder si se las damos. Hoy han comenzado a romperlas. El grupo guardó sus hojas con una nueva determinación en sus miradas. Esa noche, al acostarse, algo dentro de ellos había cambiado. Y lo que vendría después sería aún más poderoso. Capítulo 14. El poder de los pequeños cambios.
El grupo se reunió en la sala de terapia después del desayuno. Esta vez, Camila tenía en la mesa una jarra con agua y una sola gota de tinta negra flotando en la superficie. Hoy vamos a hablar del cambio, dijo con una sonrisa. Díganme, ¿qué pasa si agrego más gotas de tinta a esta agua? Mateo frunció el ceño. Se oscurecerá. Exacto. Camila tomó otra gota de tinta y la dejó caer. Un pequeño cambio puede alterar todo el color del agua. Lo mismo ocurre con nuestros hábitos y nuestra vida. Luis cruzó los brazos. Pero hacer cambios es difícil. Camila asintió. Lo es, especialmente si creemos que debemos hacerlo todo de golpe. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de tratar de cambiar nuestra vida entera en un día, hiciéramos pequeños ajustes? Emma inclinó la cabeza. ¿Cómo qué? Camila sonrió. Esa es nuestra tarea de hoy. Ejercicio 1. Identificando pequeñas mejoras. Camila entregó a cada uno una hoja con 3 preguntas. 1. ¿Qué hábito negativo quiero cambiar? 2. ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy para mejorarlo? 3. ¿Cómo me sentiría si lo lograra? Luis miró su hoja en silencio. A veces me levanto y lo primero que hago es revisar el teléfono por horas. ¿Y qué pequeño cambio podrías hacer?, preguntó Camila. Luis lo pensó. Tal vez poner una alarma en otra habitación para obligarme a levantarme. Buen primer paso, asintió Camila. Ahora, ¿cómo te sentirías si en vez de perder la mañana en el teléfono, empezaras el día con más intención? Luis sonrió un poco. Supongo que menos estresado. Mateo tomó su turno. Mi problema es que siempre dejo todo para el último minuto. ¿Y qué podrías hacer diferente? Mateo suspiró. Quizás empezar por organizar mi día la noche anterior, aunque sea con 3 tareas importantes. Emma leyó en voz baja su hoja. Yo suelo hablarme mal a mí misma. Me critico demasiado. Camila le dedicó una mirada cálida. ¿Y qué pequeño cambio puedes hacer? Emma tragó saliva. Tal vez, cada vez que piense algo malo de mí, repetir algo positivo en su lugar. Camila sonrió. Es un excelente primer paso. Ejercicio 2. Aplicando los cambios. Ahora quiero que escojan un cambio pequeño y lo apliquen durante la próxima semana. Un solo cambio. Nada abrumador. Solo un ajuste. El grupo asintió. Luis prometió dejar el teléfono lejos de la cama. Mateo se comprometió a planear su día antes de dormir. Emma decidió cambiar sus pensamientos negativos por afirmaciones positivas. Camila los observó con orgullo. No subestimen el poder de los pequeños cambios. Un grano de arena no parece mucho, pero millones de ellos pueden formar una playa. El grupo se quedó en silencio, reflexionando. Tal vez cambiar no era tan imposible después de todo. Y esto era solo el comienzo. Capítulo 15. El valor de caer y levantarse. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del centro de rehabilitación. La sesión de hoy tenía un aire distinto. Camila entró con una caja en las manos y la colocó en el centro de la mesa. Hoy hablaremos de algo que todos aquí hemos experimentado, el fracaso. El grupo la miró en silencio. Emma bajó la vista, mientras Luis jugaba con sus manos. Nadie quería hablar de sus fracasos, pero todos los cargaban como una sombra en la espalda. Camila sacó de la caja una serie de pequeñas figuras de cerámica, cada una con grietas doradas. Esto se llama kintsugi, una antigua técnica japonesa en la que las fracturas de un objeto roto se reparan con oro. No se ocultan las cicatrices, sino que se realzan. Emma tocó una de las piezas. Es hermoso. Lo es, asintió Camila. Y así como estas piezas, nuestras caídas no nos hacen menos valiosos. Nos hacen únicos. Ejercicio 1. Aceptar la caída. Camila les entregó a cada uno un papel y un lápiz. Quiero que escriban un momento en el que sintieron que habían fracasado. No importa si es grande o pequeño. Solo escríbanlo. Mateo suspiró y escribió. Cuando perdí mi trabajo por llegar tarde demasiadas veces. Emma tembló un poco, pero escribió. Cuando mi relación terminó y sentí que nunca volvería a ser suficiente. Luis apretó el lápiz antes de anotar. Cuando recaí después de meses sobrio. Camila esperó en silencio. Luego recogió los papeles sin leerlos y los metió en otra caja. Ahora, quiero que escriban lo que aprendieron de esa experiencia. Mateo escribió. Aprendí que la disciplina es importante y que las segundas oportunidades existen. Emma pensó un momento y anotó. Me di cuenta de que mi valor no depende de alguien más. Luis respiró hondo y escribió. Comprendí que una recaída no significa que todo está perdido. Camila sonrió al verlos escribir. El fracaso no es el fin, es una oportunidad de crecimiento. Ejercicio 2. Construyendo con oro.
Camila sacó pequeñas figuras de cerámica partidas y tubos de pegamento dorado. Ahora, quiero que peguen estos objetos. Como en el kintsugi, en lugar de esconder las grietas, las resaltaremos con oro. El grupo trabajó en silencio. Luis pegó los pedazos de su figura con mucho cuidado, viendo cómo las líneas doradas resaltaban cada grieta. Mateo miró su obra terminada y sonrió. Es curioso. Las marcas hacen que se vea más especial. Emma pasó los dedos sobre el dorado de su figura. ¿Así es como deberíamos vernos a nosotros mismos? Camila asintió. Exactamente. Cada cicatriz, cada caída nos ha transformado. No somos menos valiosos por nuestros errores. Somos más fuertes. El grupo se quedó en silencio, observando sus creaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sus fracasos no parecían una carga. Eran parte de su historia y estaban listos para seguir adelante. Capítulo 16. El silencio y la respuesta. El amanecer se filtraba tímidamente por las ventanas del centro. El grupo se reunió en la sala principal, donde Camila había dispuesto unos cojines en círculo. Hoy hablaremos del poder del silencio, dijo con calma. Luis frunció el ceño. ¿Silencio? No soy muy bueno en eso. Cuando estoy solo, mi cabeza no se calla. Emma asintió. Exacto. Cuando intento estar en silencio, solo aparecen más pensamientos y me atacan. Camila sonrió. Ese es el problema. Creemos que el silencio es vacío, pero en realidad es un espacio donde podemos escuchar lo que realmente necesitamos. Mateo, que había estado callado hasta ahora, levantó la mano. ¿Cómo se supone que el silencio puede ayudarme? Cuando me quedo en silencio, solo aparecen mis errores. Porque nunca aprendimos a escucharnos realmente, respondió Camila. Nos llenamos de ruido para evitar enfrentarnos a nosotros mismos. Pero cuando aceptamos el silencio, encontramos respuestas. El grupo la observó con atención. Hoy haremos un ejercicio. Quiero que cierren los ojos y respiren profundamente. Vamos a quedarnos en silencio por 5 minutos. Solo respiren. No intenten detener los pensamientos. Solo obsérvenlos. Ejercicio 1. Escuchar el silencio. Los minutos pasaron. Luis sintió incomodidad al principio. Su mente le gritaba, no sirves para nada, vas a fallar otra vez. Pero en lugar de luchar contra esas palabras, las dejó pasar como nubes en el cielo. Y detrás de ellas, algo nuevo apareció. ¿Y si esta vez es diferente? Emma sintió que su corazón latía con fuerza. Recordó su infancia, los momentos en los que su madre la abrazaba. Algo en su interior susurró, todavía puedes sanar. Mateo sintió un vacío en el estómago, pero luego una imagen apareció en su mente. Él, de niño, soñando con ser feliz. Y una voz suave le dijo, todavía puedes serlo. Cuando Camila les pidió abrir los ojos, todos se quedaron en silencio un poco más. ¿Qué descubrieron?, preguntó. Luis tragó saliva. Que mis pensamientos no son mis enemigos. Solo tengo que aprender a verlos sin miedo. Emma sonrió con los ojos brillantes. Que en el silencio también hay amor. Mateo asintió lentamente. Que todavía tengo sueños, aunque los haya olvidado. Camila se inclinó hacia ellos. En el ruido no encontramos respuestas. Pero en el silencio, a veces podemos escucharnos a nosotros mismos. El grupo se quedó en paz por un momento más, sabiendo que por primera vez no temían al silencio, porque dentro de él encontraron su propia voz. Capítulo 17. La carta a uno mismo. Esa tarde, después del ejercicio del silencio, Camila reunió al grupo en la biblioteca del centro. El ambiente era cálido, con una tenue luz dorada entrando por los ventanales. Sobre la mesa, había colocado hojas de papel y bolígrafos. Hoy haremos algo diferente, dijo, observando a cada uno. Quiero que escriban una carta, pero no a otra persona, sino a ustedes mismos. Luis arqueó una ceja. ¿A nosotros mismos? ¿Para qué? Para hablarse con honestidad, respondió Camila. Imaginen que están escribiendo a la persona que más necesitan en este momento. Emma tomó una hoja con cierto recelo. ¿Y qué se supone que pongamos? Lo que sientan. Puede ser un perdón, un consejo, una promesa o simplemente lo que quieran decirse. Mateo miró la hoja en blanco frente a él. Por alguna razón sintió miedo. ¿Y si no sé qué escribir? Camila sonrió con ternura. Cierra los ojos y escucha. Las palabras llegarán. El grupo se sumergió en el silencio. Solo se escuchaba el sonido de los bolígrafos deslizándose sobre el papel. Luis, rompiendo la culpa. Luis, sé que muchas veces te has sentido como un fracaso. Sé que cargas con culpa por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por las oportunidades que dejaste pasar. Pero ya basta. No eres ese niño perdido que todos decían que no llegaría a nada. Eres más fuerte de lo que crees. Perdónate. Sé que lo necesitas.
Luis sintió un nudo en la garganta mientras escribía. La niña interior. Emma, me duele verte tan dura contigo misma. Siempre te has exigido ser perfecta, como si el amor solo pudiera ganarse. Pero no es así. Recuerda cuando eras niña sin miedo, cuando bailabas sin miedo, cuando soñabas con viajar y escribir historias. Esa niña aún está dentro de ti. No la abandones. Unas lágrimas rodaron por las mejillas de Emma. Mateo, has pasado tanto tiempo huyendo que olvidaste hacia dónde ibas. Sé que el miedo ha sido tu sombra, pero no puede ser tu dueño. Hoy te prometo que no dejaré que te hundas otra vez. El pasado no dicta tu futuro. Y si nadie te lo ha dicho aún, déjame decírtelo yo. Aún tienes una oportunidad. Mateo respiró hondo y apretó el papel entre sus dedos. Camila los observó en silencio. Ahora quiero que lean sus cartas en voz alta. Luis fue el primero. Su voz tembló, pero no se detuvo. Emma le siguió, con lágrimas pero con una sonrisa al final. Mateo, después de dudar unos segundos, también leyó la suya. Cuando terminaron, el silencio fue distinto al de antes. No era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión. ¿Cómo se sienten?, preguntó Camila. Luis exhaló lentamente. Más ligero. Emma asintió. Como si alguien por fin me hubiera dicho lo que necesitaba escuchar. Mateo miró su carta una última vez antes de guardarla en su bolsillo. Como si por primera vez en mucho tiempo creyera en mí. Camila sonrió. Eso es lo que importa, y en ese instante cada uno entendió que la persona que más necesitaban siempre había estado dentro de ellos. Porque a veces la carta más importante que puedes recibir es la que te escribes a ti mismo. Capítulo 18. El espejo. La mañana era fría, con una neblina ligera cubriendo el jardín del centro. Camila reunió al grupo en el salón de terapia y colocó un gran espejo frente a ellos. Hoy haremos un ejercicio que puede ser incómodo, pero necesario, dijo con calma. Quiero que se miren a los ojos en este espejo y se digan algo que nunca se han atrevido a decirse. Luis resopló, cruzando los brazos. ¿De verdad tenemos que hacer esto? Sí, respondió Camila. A veces evitamos nuestra propia mirada porque tememos lo que podríamos encontrar. Emma tragó saliva. ¿Solo nos miramos y hablamos? Sí, pero con sinceridad. El grupo se acercó al espejo con desconfianza. Mateo fue el primero en quedarse quieto frente a su reflejo. Se miró, pero no veía a un hombre, sino a un niño asustado. «Eres un cobarde», susurró. Camila lo observó con empatía. «¿Eso es lo que de verdad quieres decirte?» Mateo apretó la mandíbula. «Es lo que siempre me he dicho. ¿Y si cambiaras esas palabras?» Mateo dudó, pero volvió a mirarse. «Te has equivocado muchas veces», su voz tembló, «pero sigues aquí. No eres un cobarde, solo tienes miedo. Y está bien». Luis se adelantó cruzando los brazos. «Yo paso». Camila lo miró fijamente. «¿Por qué? ¿Porque no quiero hacerlo? ¿O porque te da miedo lo que puedas ver?» Luis apretó los puños. Miró su reflejo con rabia y desdén. «No me gusta lo que veo». «¿Y qué ves?», Luis suspiró. «A un tipo que ha cometido demasiados errores». Camila se acercó. «Intenta verlo de otra manera. ¿Puedes encontrar algo en tu reflejo que valga la pena?» Luis se quedó en silencio. Se miró más de cerca, sus cicatrices, sus ojos cansados. «Quizá veo a alguien que sigue intentando». «Eso es suficiente». Emma fue la última. Se paró frente al espejo y se cruzó de brazos. «Yo no sé qué decirme». «Di lo que sientes», susurró Camila. Emma se miró fijamente. «No tienes que ser perfecta», susurró. «Está bien fallar. Está bien descansar. Está bien no ser todo para todos». Una lágrima cayó por su mejilla. Cuando terminaron, el grupo se sentó en silencio. Algo en ellos había cambiado. Camila los observó con orgullo. «Este ejercicio no es para un solo día. Cada vez que se sientan perdidos, mírense en el espejo. Y recuérdense quiénes son». Emma tomó la mano de Mateo. Luis respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban aprendiendo a verse de verdad. Porque a veces, el mayor enemigo no es el mundo, sino la forma en que nos miramos a nosotros mismos. Capítulo 19. Cartas al pasado. Esa tarde, Camila les entregó hojas de papel y bolígrafos. «Hoy vamos a escribir una carta», dijo, mirando a cada uno con atención. «Pero no es una carta cualquiera. Quiero que le escriban a su yo del pasado, al niño, al adolescente, al joven que fueron». El grupo se removió en sus asientos. «¿Y qué se supone que le digamos?», preguntó Luis, cruzando los brazos. «Lo que necesiten decirle», respondió Camila. «Lo que creen que esa versión de ustedes necesitaba escuchar en su momento». El salón quedó en silencio mientras cada uno miraba la hoja en blanco.
Mateo tomó aire y comenzó a escribir. Hola, pequeño Mateo. Se detuvo. Nunca había hablado con esa parte de sí mismo. Sé que tienes miedo, que te sientes invisible, que sientes que nadie te escucha. Pero quiero que sepas algo. Vas a sobrevivir. No todo será fácil. Cometerás errores, caerás muchas veces, pero cada vez que te levantes, serás más fuerte. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que cargar el peso del mundo solo. No estás solo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Emma apretó el bolígrafo. Querida Emma de 12 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar esa versión de sí misma. Siento que hayas crecido pensando que tu valor depende de lo que hagas por los demás. Siento que hayas aprendido a esconder tu tristeza para no incomodar. Pero quiero que sepas que está bien sentir, que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, y sobre todo que mereces ser amada, incluso cuando no estás bien. Emma dejó el bolígrafo sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Luis miró la hoja por varios minutos antes de escribir. Chico, eres un desastre. Sonrió con amargura. Pero está bien, sé que te culpas por muchas cosas, sé que crees que ya no hay vuelta atrás, pero escúchame, la vida no se acaba aquí. Habrá días oscuros, sí, pero también habrá días donde el sol brille más de lo que imaginaste. Y quiero que los busques, porque mereces tenerlos. Luis exhaló y dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. El momento de compartir. Cuando terminaron, Camila los miró con suavidad. ¿Alguien quiere compartir su carta? Emma fue la primera en levantar la mano. Su voz temblaba, pero leyó su carta en voz alta. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mateo le apretó la mano en señal de apoyo. Luis suspiró y leyó la suya con una voz más baja de lo habitual. Cuando terminó, Camila le sonrió. ¿Cómo te sientes después de escribir esto? Luis se encogió de hombros. Un poco más ligero, supongo. Mateo asintió. Es extraño, pero es como si hubiera cerrado una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo. Emma limpió sus lágrimas y sonrió. Creo que nunca le había hablado a esa versión de mí, pero me alegra haberlo hecho. Camila los miró con ternura. A veces, la persona que más necesita nuestro perdón y nuestra compasión es nuestro propio pasado. El grupo se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo se sentían un poco más en paz consigo mismos. Porque sanar no siempre es avanzar. A veces, sanar es regresar y abrazar a quien fuimos. Capítulo 20. El reflejo en el espejo. La sala estaba iluminada por una luz tenue cuando Camila colocó un espejo grande en el centro. Hoy haremos un ejercicio de confrontación, anunció. Luis bufó. ¿Confrontar qué? Camila sonrió con paciencia. A ustedes mismos. El grupo se miró con recelo. Quiero que se paren frente al espejo, uno por uno, y se digan a sí mismos algo que nunca se han atrevido a decir en voz alta. Algo real, algo que necesiten escuchar. El silencio pesó en el ambiente. ¿Y si no quiero hacerlo?, preguntó Mateo inquieto. No tienes que hacerlo si no quieres, respondió Camila, pero a veces enfrentarnos a nosotros mismos es el primer paso para cambiar. Emma respiró hondo y se puso de pie. Yo lo haré. Se paró frente al espejo, observando su reflejo. Su primera reacción fue apartar la mirada, pero se obligó a sostenerla. Emma, susurró, estoy orgullosa de ti. Sus ojos se humedecieron. Eres suficiente. No necesitas ser perfecta. No necesitas demostrarle nada a nadie. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no apartó la mirada. Eres fuerte, incluso en tus días más débiles. Cuando se giró hacia el grupo, sonrió con timidez. Eso se sintió bien. Mateo fue el siguiente. Se paró frente al espejo y observó su reflejo con una mezcla de desafío y miedo. Tienes derecho a ser feliz, dijo en voz baja. No tienes que castigarte más. Su mandíbula se tensó. Mereces amor, Mateo. Mereces paz. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo antes de volver a su asiento. Luis se quedó en su silla, mirando el espejo con recelo. Parece una tontería. Entonces dilo, dijo Camila. Dile a tu reflejo que esto es una tontería. Luis rodó los ojos, pero se puso de pie. Se quedó frente al espejo, cruzado de brazos. Esto es estúpido. El grupo rió en voz baja. Luis se quedó en silencio un momento. Luego, con un suspiro, su expresión cambió. Estoy harto de huir de mí mismo, murmuró. Estoy cansado de pretender que todo está bien cuando no lo está. Se pasó una mano por la cara y soltó una risa nerviosa. Maldita sea. Esto en serio se siente raro. Cuando volvió a su asiento, Emma le dio un codazo amistoso. No estuvo tan mal, ¿o sí? Luis negó con la cabeza. Se sintió real.
Camila los miró con ternura. El reflejo que vemos en el espejo no es solo nuestro rostro, es nuestra historia, nuestras heridas, nuestros miedos, pero también nuestra fuerza. El grupo permaneció en silencio, procesando el ejercicio. Por primera vez en mucho tiempo se vieron realmente a sí mismos, y por primera vez en mucho tiempo se atrevieron a hablarse con compasión. Porque a veces el perdón más difícil de dar es el que nos debemos a nosotros mismos. Capítulo 21. El peso de las palabras. La sala de terapia tenía una energía distinta ese día, más pesada, más tensa. Todos parecían cargar con algo invisible, algo que no se atrevía a salir en voz alta. Camila los observó en silencio por un momento antes de hablar. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos les cuesta, el peso de las palabras. Mateo resopló. Ya sabemos que las palabras importan. Camila lo miró con interés. ¿Sí? Entonces, ¿por qué seguimos usando palabras para herirnos a nosotros mismos? El silencio cayó sobre el grupo como una losa. Quiero que piensen en la peor cosa que se han dicho a sí mismos, continuó Camila. Algo que se repiten en su cabeza cuando están solos. Emma bajó la mirada. No soy suficiente. Nunca voy a cambiar, murmuró Mateo. Luis chasqueó la lengua. Soy un desastre. Camila asintió. Ahora quiero que imaginen que están diciéndole eso a la persona que más aman en el mundo. Emma levantó la cabeza con horror. No podría hacerle eso a alguien que amo. ¿Pero sí puedes hacértelo a ti misma? Emma sintió un nudo en la garganta. Nunca lo había pensado así. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo dejamos de hacerlo? Tomando conciencia de ello, dijo Camila. Quiero que ahora, en voz alta, cambien esa frase negativa por algo que les gustaría escuchar. Algo que sea cierto. Emma respiró hondo. Soy suficiente, aunque a veces dude de mí misma. Mateo se removió incómodo, pero lo intentó. Estoy cambiando, aunque no siempre lo vea. Luis resopló. Aún tengo cosas por mejorar, pero eso no me hace un desastre. Camila sonrió. El poder de las palabras es inmenso. Nos destruyen o nos levantan. ¿Cómo quieren usarlas a partir de ahora? Luis la miró con seriedad. Para levantarme, para darme fuerza, añadió Emma. Mateo asintió. Para cambiar mi historia. Las palabras que usamos para hablarnos son las que construyen nuestra realidad. ¿Qué historia estás escribiendo para ti mismo? Capítulo 22. El miedo a mirarse al espejo. El grupo se reunió en la sala de terapia, pero esta vez en el centro había algo distinto. Un espejo de cuerpo entero. Nadie dijo nada, pero el ambiente se volvió tenso. Camila, como siempre, esperó un momento antes de hablar. Hoy vamos a enfrentarnos a alguien a quien muchos evitan mirar. Luis cruzó los brazos. Déjame adivinar, ¿nosotros mismos? Exactamente. Algunas miradas se desviaron hacia el suelo. Emma se removió en su asiento, incómoda. Mateo suspiró con los labios apretados. Quiero que cada uno se acerque al espejo y se mire durante un minuto completo, sin desviar la mirada, sin juzgarse, sin huir, solo mirarse. ¿Y si no quiero?, preguntó Mateo. Entonces eso significa que necesitas hacerlo aún más. El silencio fue pesado. Camila miró a Emma. ¿Quieres empezar? Emma tragó saliva, pero se levantó. Caminó hasta el espejo con pasos inseguros y, cuando estuvo frente a él, dudó en levantar la vista. Finalmente, se obligó a hacerlo. Su reflejo la observó de vuelta. Vio las ojeras de tantas noches sin dormir, las marcas en su piel, la tristeza en sus ojos. Pero también vio algo más, algo que no había notado en mucho tiempo. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró, sorprendida de sus propias palabras. Se dio la vuelta con los ojos brillantes. Camila asintió con orgullo. «Luis, es tu turno». Luis se levantó con más confianza, pero cuando estuvo frente al espejo, su expresión se endureció. «Siempre veo a alguien que ha cometido demasiados errores». Camila se acercó. «¿Y qué más ves?» Luis se quedó en silencio. «Tal vez. Alguien que sigue aquí a pesar de todo». «Tal vez», repitió Camila. «Y eso ya dice mucho». Luis asintió, sintiendo algo nuevo en su pecho. Uno a uno, todos pasaron, todos se miraron, todos descubrieron algo que no habían querido ver antes. Cuando terminó, Camila sonrió. Mirarnos sin miedo es el primer paso para cambiar. El reflejo que vemos no nos define, pero sí puede mostrarnos quiénes somos realmente. Mateo suspiró. Creo que nunca había querido verme de verdad. Emma le tocó el hombro con suavidad. Ahora sí. A veces, el reflejo en el espejo no es nuestro enemigo, sino un recordatorio de todo lo que hemos superado. ¿Te has mirado realmente alguna vez? Capítulo final, el nuevo comienzo.
El último día en el retiro amaneció con un cielo teñido de tonos cálidos. La brisa suave acariciaba las hojas de los árboles, como si el mundo supiera que algo importante estaba ocurriendo. Para cada uno de los participantes, este lugar había sido más que un simple refugio. Había sido el escenario de su transformación. En la sala principal, un círculo se había formado alrededor de Sofía, la terapeuta que los había acompañado en cada paso de este viaje. Todos estaban ahí. Marcos, el periodista que llegó sin rumbo. Elena, la mujer que vivía para los demás sin dejar espacio para sí misma. Javier, atrapado en su rabia y resentimiento. Clara, siempre huyendo de sus miedos. Y Lucas, el escéptico que nunca creyó en segundas oportunidades. Sofía los miró con ternura. Sabía que cada uno de ellos había recorrido un camino único, lleno de desafíos y descubrimientos. Hoy es nuestro último día juntos, dijo con voz serena. Pero el verdadero trabajo comienza ahora. Antes de irnos, quiero que cada uno comparta su mayor aprendizaje. Hubo un silencio breve hasta que Marcos habló primero. Yo pasé mi vida corriendo de un lado a otro, buscando historias que contar, pero sin detenerme a vivir la mía. Este retiro me obligó a hacer algo que nunca había hecho, enfrentarme a mí mismo. Y ahora entiendo que mi propósito no está en la siguiente primicia, sino en el presente. Elena tomó aire profundamente. Siempre creí que debía darlo todo por los demás para sentirme valiosa, pero aquí aprendí que ayudar no significa desaparecer. Por primera vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí. Javier jugueteó con sus manos antes de hablar. Cargué con el resentimiento durante demasiado tiempo. Pensé que aferrarme a él me daba fuerza, pero en realidad me estaba destruyendo. Perdonar no es olvidar, es soltar el peso que nos impide avanzar. Y hoy me siento más ligero. Clara esbozó una sonrisa tímida. Siempre tuve miedo de todo, de fallar, de sufrir, de decepcionar a los demás. Pero me di cuenta de que el miedo no desaparece, simplemente aprendes a caminar con él. Y ahora, en lugar de huir, quiero avanzar. Lucas, quien siempre había sido el más escéptico, cruzó los brazos y suspiró. Yo no creía en esto. Pensé que todo era palabrería, pero verlos a ustedes cambiar me hizo cuestionarme muchas cosas. No sé si tengo todas las respuestas, pero por primera vez estoy dispuesto a hacer las preguntas correctas. Sofía los observó con una mezcla de orgullo y emoción. Cada uno de ustedes ha dado pasos enormes. No significa que todo será fácil a partir de ahora, pero ya tienen las herramientas para seguir creciendo. La vida no es una línea recta, es un viaje lleno de altibajos, pero ahora saben cómo encontrar su propio camino. El grupo se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que significaban esas palabras. Luego, uno a uno, comenzaron a abrazarse, a reír, a llorar. Se habían conocido como extraños, pero ahora eran parte de algo más grande. Afuera, el sol comenzaba a asomarse con más intensidad, como si también estuviera celebrando un nuevo comienzo, porque eso era exactamente lo que este día significaba, un nuevo comienzo. Fin.